Tengo el gusto de tener aquí en nuestra cabina a Luis Carlos Ugalde, el director de Integralia Consultores y expresidente consejero del entonces Instituto Federal Electoral. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Pascal, muy buenos días. Bueno, estamos ya cerca del inicio de las precampañas, estamos a 8 días. Hoy es miércoles, el jueves de la próxima semana empiezan las precampañas en este sistema electoral nuestro, pues muy encorsetado, si puedo decirlo así, lo asumo como una opinión personal, digamos que tiene un montón de reglas y de repente esas reglas siempre hay quien logra darle la vuelta, a pesar de que son muchas y muchos candados, siempre parece haber una forma de darle la vuelta, pero en todo caso es una buena oportunidad para platicar contigo de lo que viene, de lo que será esta etapa de precampañas y de lo que creo, y me inspiro en algo que me comentaste antes de que entráramos al aire. El tema fundamental es el dinero, el financiamiento de las actividades de proselitismo en general, ya sean de precampaña o campaña. También vale la pena platicar contigo porque acabas de presentar un libro en la FIL, una parte de una trilogía que has estado escribiendo sobre el sistema electoral mexicano. Se llama Fortalezas y Debilidades justamente del sistema electoral mexicano. Luis Carlos, bienvenido. Gracias, Pascal, por estar contigo. ¿Cuáles son los retos del sistema electoral mexicano en este proceso 2017-2018? Cosas que hayan evolucionado a partir de experiencias electorales anteriores. ¿En qué debemos tener fija la vista quienes observamos estos procesos, y yo creo que debieran ser todos los ciudadanos? Primero, una reflexión que además hoy es importante hacer. Hoy se cumplen 40 años de que se promulgó la reforma política y electoral de 1977. La de Reyes Heroles. La reforma Reyes Heroles. Sí. Y esa reforma constitucional es sumamente relevante, Pascal, porque es realmente el inicio normativo, jurídico, de lo que se conoce como la transición mexicana a la democracia. Hace 40 años, hoy, empezó en la Constitución un nuevo andamiaje que incluyó derechos a las minorías, que incluyó la figura de diputados de representación proporcional, que hoy se cuestiona y se critica tanto, pero que dio lugar a que la oposición pudiera empezar a tener representantes en la Cámara de Diputados. Se creó nuevas reglas que facilitaron la creación de partidos políticos. En aquella época, por ejemplo, el Partido Comunista estaba proscrito, se permitió su existencia. Y es realmente hace 40 años, hoy, cuando empieza un ciclo progresivo, virtuoso, para ir modificando las reglas del juego, que dieron lugar, por ejemplo, en 1990 a la creación del Instituto Federal Electoral, que dieron lugar en 1996 a que este instituto se convirtiera autónomo y que en 2000 facilitaron la alternancia en la presidencia. Digamos que en un día como hoy, de 1977, hace 40 años, se abrió el sistema político mexicano y a partir de ahí la transformación ya fue inevitable. Ha continuado transformándose y, bueno, junto con cosas virtuosas también ha desarrollado vicios, uno de ellos probablemente el tema del dinero, pero dices bien que el sistema que tenemos hoy es una herencia de aquella reforma política. Llegaron los diputados del Partido Comunista y también del Partido Demócrata Mexicano, el sinarquismo, que era otra fuerza política proscrita. Te voy a dar un ejemplo. En 1979, por primera vez, la Cámara de Diputados tuvo 400 diputados y 100 de ellos eran de oposición. 25%. Hubo, de repente, de haber tenido una presencia de 7%, subió a 25%, y eso cambió la dinámica de la Cámara de Diputados en relación al Ejecutivo. Esto fue un inicio simbólico, jurídico, político, que en los siguientes 20 años empezó a construir pluralismo, lo facilitó, lo estimuló, y después pasaron otras cosas, pasaron otras reformas. Hubo entre 1977 y 96 varias reformas que fueron facilitando, nivelando la cancha del juego, dando más recursos a los partidos, hasta que en 2000, simbólicamente hablando, se inauguró la democracia con la llegada de Vicente Fox a la presidencia. Y quiero subrayar simbólicamente, porque la vida está hecha de símbolos y políticamente se considera que esa alternancia era reflejo de que ya teníamos democracia. Todo esto es sujeto a un debate si realmente la democracia existía antes. Bueno, yo creo que ya la existía, pero bueno, ese es el elemento. Después de esto ha habido también un ciclo regresivo de reformas electorales. Yo argumento que la reforma de 2007 y de 2014 han sido regresivas, han perdido el rumbo, han sido equivocadas.
pero en su conjunto yo te diría que los últimos 40 años México ha avanzado en su estructura democrática sin duda. A ver, creo adivinar por qué dices que fueron regresivas. En 2007 se pusieron reglas para la comunicación política. A juicio de muchos, pues se restringió la posibilidad de comunicarse, de dar la opinión, de expresar las intenciones de preferencia política en el marco de las campañas. Y luego en 2014 pues hubo un centralismo mediante el cual el Instituto Federal Electoral se convirtió en INE y asumió muchas de las funciones que hacían los institutos locales. ¿Te parecen a ti entonces esos dos momentos de regresión en nuestro sistema político? En estas dos reformas hubo algunos elementos positivos, pero en general el paquete es regresivo. Es regresivo porque hubo un proceso de centralización de la organización de las elecciones que me parece equivocado. Hubo muchas restricciones a la libertad de expresión, a lo que pueden o no pueden opinar los ciudadanos. Hubo un control adicional de los partidos políticos sobre las actividades de las campañas, porque ha habido un incremento en los castigos y en las prohibiciones, y cualquier regulación que piensa que con amenazas vas a cambiar el comportamiento humano es un enfoque equivocado. Y si tú ves lo que ha ocurrido con los principales indicadores de la democracia electoral mexicana en los últimos 10 años, te das cuenta que los resultados no son buenos. Ha habido un encarecimiento de esta, a pesar de que nos dijeron que iba a haber un abaratamiento. La pérdida de confianza en las instituciones electorales se ha acrecentado en los últimos 10 años. El acatamiento de los resultados se te ha diluido. Hoy es una costumbre desafiar, desacatar, cuestionar los resultados electorales. La administración de las elecciones es cada vez más compleja. Entonces, los resultados no son buenos. Así como entre el 77, hace 40 años, y el 2000 hubo un proceso de mayor confianza, mayor pluralismo, mayor alternancia, creo yo que en los últimos 10 años ha habido un proceso inverso, Pascal. Una característica de este proceso de 40 años ha sido el intento de superar la desconfianza. Nació este sistema político pluripartidista después de muchas décadas de un sistema pues de virtual partido único con partidos paleros de oposición. Nació en medio de la desconfianza, y entonces cada vez que hay una reforma electoral, yo creo que el tema principal es el intento de superar la desconfianza y ponerle regla sobre regla sobre regla. Pero se ha dado lo que tú acabas de decir, que siempre se busca la manera de evitar la regla. Y lo estamos viendo en esta etapa en que todavía ya estamos en el proceso electoral formalmente desde el 8 de septiembre, pero todavía no estamos en el de precampaña. Y yo creo que pocas personas que escuchan y ven la información política tienen duda que, por un lado, José Antonio Meade y por otro lado Andrés Manuel López Obrador, y muy probablemente Ricardo Anaya, todavía está eso, digamos, por dilucidarse, pues serán candidatos presidenciales, y sin necesidad de decirlo, todos sabemos que lo son, y actúan como candidatos presidenciales, se comportan como candidatos presidenciales, y se supone que la ley quería limitar el tiempo en el que las personas puedan decir: yo soy candidato y aspiro a este cargo de elección popular. ¿Cómo entender esto en nuestro sistema político? Que los reguladores electorales, y estos no son los consejeros del INE ni los magistrados del Tribunal Electoral, los reguladores electorales, los que diseñan la legislación, que son los partidos, carecen de sentido común o carecen de inteligencia regulatoria para saber qué se puede y no se puede regular. Esta idea ineficaz, ingenua o irresponsable de regular las precampañas surge de 2007, y entonces te dice: antes de cierta fecha, en este caso el 14 de diciembre, nadie puede manifestar abiertamente su intención de ser candidato, ni pedir el voto, ni adelantarse para que todos salgan a la misma vez de la línea de salida. Y entonces lo que vemos es que López Obrador pues lleva en esta ocasión 3 años o 4 años de campaña, pero si tú sumas todo pues lleva más. Vemos que el exgobernador de Puebla, Moreno Valle, lleva 1 año y medio con una campaña evidente y ostensible en todo el país. Por ejemplo, son los dos casos. Pero la ley te dice que eso no se puede, y entonces lo que se ha dicho es que si no pides el voto, entonces eso no es precampaña. Es decir, si nadie habla de una aspiración concreta y ni nadie pide el voto, entonces son actividades
políticas. Y entonces empiezas a encontrar la definición concreta de qué se puede o no se puede decir para ver si algo es precampaña o no precampaña. Y se convierte esto totalmente absurdo. Y entonces lo que ocurre es que este 14 de diciembre, teóricamente van a empezar las precampañas, que son una figura legal para que los partidos escojan entre sus aspirantes quién va a ser su candidato. Sí. Sucede que Morena y sucede que el PRI ya lo tienen. Y sin embargo, estos dos precandidatos de estos dos partidos, López Obrador y José Antonio Meade, van a hacer una precampaña, aunque sean precandidatos únicos, y eventualmente el órgano de esos dos partidos los va a ratificar y entonces ya van a ser candidatos. Pero entonces las precampañas en realidad se convierten en una campaña anticipada. Dicho de otra manera, la próxima semana van a empezar las campañas abiertas, van a durar 6 meses como duraban antes, y sí, entonces el origen de esta regulación no se cumple, no se observa y no tiene un efecto real. Y luego hay un periodo también legal todavía más absurdo, y eso es una opinión personal, entre mediados de febrero y finales de marzo, que son 6 semanas. Intercampaña. Que es una especie de limbo, no sé cómo llamarle, pero ahí está prohibido todo, ¿no? Sí, es como si tú empiezas una carrera de 100 metros, empiezas a correr y al metro número 28 te dicen detente, y tú te ves la respiración porque acabas de fatigarte porque ibas 30 metros, te dicen detente, no te muevas, quédate así 40 días. Y después otra vez sigue corriendo. Es absurdo, esto no hace sentido común. Nuestra regulación electoral está llena de este tipo de prohibiciones que no hacen sentido y por lo tanto no son observadas. Sería, por ejemplo, tanto como si le tratáramos de imponer a las personas: no respire usted antes de las 9 de la mañana con 5 minutos. Así es. Nadie va a cumplir con eso, ¿no? Y de la misma manera, los candidatos no están cumpliendo con todos estos candados que efectivamente, lo dices y lo dices bien, no los pone el INE, no los pone el tribunal, los ponen los partidos políticos a través de sus legisladores que aprueban estas leyes electorales que resultan, imposibles de cumplir. La conducta humana, como tú también lo dijiste, pues no se puede tutelar a partir de prohibiciones, y sin embargo se ha creído en México que eso se puede, y hemos construido un sistema abigarrado, en muchos sentidos bastante ilógico. Mira, en 2014 nuestra legislación electoral pasó de 400 a 600 artículos. O sea, en una reforma, la última, crecimos 50%. Hubo una inflación regulatoria de 50% si lo cuentas por palabras. Claro, así no debe ser. Pero es una idea. En nuestra Constitución, en el artículo 41 constitucional, donde se establecen los criterios generales del diseño de nuestro sistema político, tiene 2.065 palabras. Se dice cómo se distribuyen los spots de los partidos políticos, en qué horarios. Se llega a ese nivel de detalle que es totalmente absurdo. Entonces, una de las razones del libro que presentamos en la Feria de Guadalajara este domingo, lo que dice es: 2019 es la próxima ocasión en donde vamos a poder empezar a cambiar esto, ojalá para bien. Y una de las cosas que tenemos que hacer es regulación inteligente de sentido común, que significa menos prohibiciones, menos texto, menos artículos, y ir al origen de las causas, dónde están los problemas, qué se puede regular, qué es deseable regular, y dejar de todos estos barroquismos. Se nos va el tiempo rapidísimo, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta, que fue el tema con el que comenzamos. ¿Qué podemos decir en este momento, a 8 días de las precampañas, del tema del financiamiento público? ¿Cuáles son los retos, cuáles son los problemas que se enfrentarán en esta temporada electoral? Luis Carlos Ugalde. Este es el gran problema de la democracia mexicana, Pascal: el dinero ilegal que fluye a las campañas para fondearlas y que implica cientos y cientos de millones de pesos. Dinero de desvío de recursos públicos, dinero de constructores, tianguistas, empresarios que quieren hacer negocio con el nuevo gobierno, sea gobernador, sea presidente, sea alcalde. Y entonces, cuando tú, Pascal, quieres ganar una gobernatura y pides 300 millones de pesos por debajo de la mesa y te los dan, quedas maniatado a tu gobernador, si te lo dio, quedas maniatado al constructor que te dio 20 millones, a quien le debes dar obra pública, a los contratistas, y este es el mayor problema de nuestra democracia electoral. La del próximo
año va a ser la elección más cara en la historia de México y por lo tanto va a sentar el germen de mucha corrupción para los próximos años. Ante lo cual, el sistema de monitoreo en tiempo real de los gastos de los partidos políticos, ¿va a servir o no va a servir? Muy poco, porque buena parte de estos gastos no son detectables por el ojo humano ni por las computadoras del INE. Luis Carlos Ugalde, siempre un placer platicar contigo. Gracias, Pascal. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y ex presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.